Pues me da mucho gusto saludarlos. Esta sesión pues es harto interesante, es bastante generosa, abundante y viene a complementar pues muchos de los temas, muchas de las actividades que hemos venido teniendo. Esto funciona tanto para derecho y empresa como para actos de comercio, sociedades mercantiles. Así que bueno, si estás vinculado con cualquier asignatura de estas características, bueno, seguramente te va a interesar mucho. Y cuando nosotros advertimos cuáles eran las características o cuáles eran las características de las empresas, de los negocios, de las sociedades, bueno, acordamos en este orden que tienen una serie de connotaciones. Por ejemplo, la empresa, que viene de emprendere, tiene que ver con zanjear o solventar retos muy complicados. ¿Se acuerdan? Esta idea de enfrentarse a proyectos complicados, de sacarlos adelante, de poder desafiarlos, pues es sin duda una oportunidad muy fuerte. Por otro lado, cuando hablábamos de negocio, pues hablábamos justamente de las unidades económicas. Y las empresas, vuelvo a regresar al mismo punto, tenían que ver con proyectos que desafiaban grandes dificultades, mientras que los negocios tenían que ver con operaciones que generaban dinero. Todas las empresas, primera gran pregunta que respondimos, ¿todas las empresas generan dinero? No necesariamente. Los emprendedores del siglo XXI son gente que está en la escuela, en proyectos sociales, en instituciones educativas y que no necesariamente generan dinero. Son los grandes empresarios, los grandes emprendedores del siglo XXI. Sin embargo, cuando hablamos de negocios, siempre hablamos de dinero. ¿Cuál es la diferencia entre un negocio y una empresa? Bueno, hay empresas que definitivamente pueden tener como principal propósito generar dinero y hacer negocios, ¿verdad? Pero el negocio es una operación casual, es algo que se da en un contexto aleatorio, en un contexto abierto, donde al tener esta conciencia, esta consistencia de que es un evento, un episodio solamente, pues cualquier persona puede hacer un negocio, pero no cualquier persona puede hacer un proyecto. No todas las personas pueden hacer proyectos, pero cualquier persona podría hacer negocios. En fin, les vuelvo a pedir a los que están conectados, conectadas, que por favor silencien su micrófono para efectos de esta grabación. Como yo les compartí a inicio de la sesión, esta sesión embona perfectamente para asignaturas asociadas a Derecho y Empresa, Derecho Corporativo, Actos de Comercio, y bueno, lo interesante de esto es poder interactuar con compañeros de otros cursos y de otras latitudes. Bueno, ¿y qué era la sociedad? La sociedad es una asociación, es la comunión de una serie de personas, pueden ser personas físicas o morales, que buscan un beneficio individual y que comparten pues riqueza y pérdidas. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado también en sesiones previas sobre el pacto social advertido por Joan Stuart Mill o el propio Rousseau o en su momento John Locke. Este pacto social donde las personas entregaban parte de qué? De su libertad para recibir un beneficio, en este caso, derechos fundamentales, respeto a dichos derechos y una disciplina, un orden muy estricto en su estructura. En fin, dicho lo anterior y en esta visión holística, ya quedamos que primero cualquier empresa consiste o conlleva planeación. Todas las empresas son proyectos, son planeación, son desafíos. Los negocios son operaciones, pues francamente, espontáneas, son operaciones que generan dinero. Y las sociedades son comuniones, conjuntos de personas que buscan de manera individual un beneficio, pero que terminan compartiendo pérdidas, ganancias, que tienen recursos comunes y que, bueno, finalmente las llevan adelante. Todo lo anterior viene a embonar en la materia de sujetos de derecho mercantil, o por lo menos en el tema de sujetos de derecho mercantil. ¿Por qué embona aquí? Porque, bueno, finalmente nosotros, sin saber mucho de empresas, negocios o sociedades,
Sí hemos escuchado la palabra comerciante, ¿no? Y el comerciante es una persona que puede ser física o moral y que tiene como principal propósito lucrar, es decir, generar dinero, redistribuir dinero, hacer dinero. Todos nosotros en la sociedad moderna buscamos hacer dinero. Honestamente no. Eh, Técnicamente el hecho de estar en una sociedad civil, no en una sociedad mercantil, estar compartiendo, por ejemplo, en una universidad, sí nos precisa, sí nos dirige a la idea de que el comercio, ¿verdad? Es algo reservado para las personas que quieren hacerse ricas, mientras que nosotros que trabajamos para ser abogados, abogadas, trabajamos para ser contadores, contadoras, administradores, para ser consultores, pues no buscamos necesariamente hacernos ricos, buscamos sobrevivir, mantener cubiertos todos nuestros gastos y salir adelante. Es así que el comerciante, este ente tan extraño, criticado por modelos de izquierda como el que tenemos en México, que bueno, políticamente se asume como izquierda, pero podría ser más centro que otra cosa, esta figura tan cuestionada, tan criticada por hacer dinero, por generar riqueza, por hacer empresas, etcétera, a este le llamamos comerciante. Todo lo que hagan los comerciantes va a ser un acto de comercio. ¿Cómo sabemos quién es comerciante y quién no? ¿Se acuerdan que habíamos tocado el Código de Comercio y que en uno de sus artículos venían todos y cada uno de los actos considerados de comercio? Los comerciantes están considerados en el Código de Comercio. Los comerciantes son aquellos que se desenvuelven en instituciones de seguros, instituciones bancarias, empresas inmobiliarias, son comisionistas porque andan vendiendo en el Walmart, en el Aurrerá o en cualquier otro centro de distribución, en cualquier centro de retail, pues están vendiendo que el paquete de Megacable, que el paquete de Maxigas, porque finalmente son comisionistas, las personas que prestan dinero son comerciantes, las personas que se encargan a redistribuir bienes, por ejemplo, esos que compran y venden coches son comerciantes, los que tienen alguna distribuidora de concretos, alguna casa de materiales son comerciantes, los que están dentro de mercados, tianguis, aunque sea el del domingo, donde están ahí los antorchistas en la vía, aquí en Cholula o en Bosques de San Sebastián, todos los que están en tianguis son comerciantes. ¿Por qué decimos que el comerciante tiene un perfil muy especial? Porque o lo vamos a encontrar donde se hace comercio o se dedica a actividades que están asociadas al comercio. Ok, esos son los comerciantes. Después tenemos una pregunta ahí sobre cuáles son los actos mixtos. Esta la voy a guardar y ahorita la respondo. Por otro lado, tenemos los actos que realizan quienes accidentalmente, ¿verdad? Accidentalmente caen en comerciantes. ¿Quiénes son los que accidentalmente son comerciantes? Bueno, no es muy difícil saberlo. Aquellos que son accidentalmente comerciantes son aquellos cuya actividad principal no es el comercio, pero por una situación casual tuvieron que hacerlo en calidad de comerciante. ¿Esto está muy complicado? No, es bien fácil. Tú tienes ropa usada en tu casa. Si tú se la regalas a gente en la calle o vas al contenedor de basura o vas incluso a una asociación y donas tu ropa o la vendes, pero la vendes por un precio muy módico, más bien una cuota de recuperación, eso no te hace comerciante. Tú no estás revendiendo esa ropa, estás simple y llanamente disponiendo de un bien que es de tu propiedad y compartiéndoselo a otra persona. No estás buscando lucrar, no estás buscando generar una ganancia. Pero ¿qué pasa si esta misma ropa, en lugar de írsela a vender o a donar o a entregar por una cuota de recuperación a un orfanato, una casa hogar, vas y te la llevas al Mercado Independencia un domingo y te estacionas ahí enfrente donde están las marisquerías, abres tu cajuela, le pagas ahí al viene o al administrador del mercado y empiezas a vender tu ropa de a 5 pesitos la prenda? Accidentalmente eres comerciante, porque ese no es tu oficio. Esa no es tu actividad principal y tampoco sueles tener un local dentro del mercado, ¿verdad? Pero ese día, porque fuiste al mercado a vender tu ropa, te hizo
accidentalmente comerciante. ¿Se dan cuenta? Esa es una característica. Van a considerarse sujetos de comercio aquellos que realicen accidentalmente actos de comercio. Un acto de comercio puede hacerse o realizarse dentro de mercados o tianguis. Otro ejemplo, profe, tú no te dedicas a vender ni Megacable, ni Maxigas, ni vendes coches. Pero un día un tío que tienes te dijo, no seas gacho, ayúdame a vender Herbalife y te pago por cada producto Herbalife que vendas, te doy 15 pesos, 20 pesos. Por cada producto que coloques de Herbalife o de OmniLife o de esas cosas, yo te voy a pagar una comisión. A ver, es la única vez que en tu vida vas a vender Herbalife y quizá no esté ni siquiera mediando un contrato, pero ¿qué crees? Accidentalmente, por el tipo de contrato que celebras, te estás convirtiendo en comerciante. No significa que todo en tu vida va a ser como comerciante, pero al menos en ese acto, al ser un contrato de comercio, te está haciendo comerciante. Nuevamente la pregunta, profe, ¿dónde encuentro qué actos de comercio o qué personas se consideran sí o sí comerciantes? En el Código de Comercio, ¿vale? Y finalmente, ¿quiénes intervienen en actos mixtos? ¿Cuál podría considerarse un acto mixto? Hay un contrato muy famoso que se llama contrato de obra a precio alzado. Ese contrato está dentro del Código Civil. El contrato de obra a precio alzado es un contrato hasta cierto punto conocido porque si tú eres dueña o dueño de un terrenito y tienes, no sé, además del terreno 2 millones de pesos, pero no tienes ni la más mínima idea de cómo construir, ni qué hacer, y tampoco quieres pagarle tú primero a los albañiles y después irle a pagar al señor de la electricidad, buscas a una persona que muchos han escuchado llamado contratista. Entonces le dices al contratista, a ver, señor contratista, tengo un terreno y tengo 1 millón de pesos. Yo quiero pagarle a usted el 1 millón de pesos, pero constrúyame la casa. Y no quiero ocuparme de absolutamente nada. Yo le doy el 1 millón de pesos, le presto el terreno para que construya, pero quiero mi casa. Ese contrato que firma el dueño del terrenito que quiere su casa y el contratista se llama contrato de obra a precio alzado. Pero, ¿qué tenemos enfrente? Tenemos un contrato que al estar en el Código Civil es absolutamente civil, en el que están participando dos personas. Por ejemplo, una inmobiliaria, puede ser la contratista, un constructor, que puede ser el contratista, y un particular. Se le llama acto mixto por, ya sea que el sujeto, ¿se acuerdan de lo que dijimos en el Código de Comercio? Una persona que se dedica al ramo inmobiliario siempre será comerciante. ¿Y qué crees? Independientemente de la calidad del acto o de la otra persona que esté contratando, el acto se va a considerar de comercio. No sé si me doy a entender. Los actos mixtos tienen que ver o porque las personas involucradas son comerciantes o porque aunque las personas no involucradas no sean comerciantes, pero el acto sí lo sea, y lo sea por un largo plazo, por ejemplo. Otro acto que es mixto. Yo voy de repente a celebrar un contrato de compraventa de cualquier producto, de cualquier vehículo, de lo que quieras, pero contrato un crédito bancario. El acto es mixto porque aun cuando el vehículo lo pude haber comprado a cualquier particular, por haber rentado el vehículo, perdón, al haber adquirido un crédito para pagar el vehículo, se vuelve un acto mixto. Todos los créditos se rigen por el Código de Comercio, perdón, por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y aun cuando el contrato principal no sea un acto mercantil y aun cuando los que están vendiendo y comprando no sean comerciantes, el acto es mixto y al ser un acto mixto le da carácter de comercio. Nuevamente repaso. Comerciantes,
todos aquellos que hagan del comercio su profesión o su oficio de manera sostenible, es decir, por mucho tiempo. Aquellos que realizan accidentalmente actos de comercio, aquellos que no son comerciantes, pero en algún momento dado decidieron serlo, porque tenían que vender algo, porque tenían necesidad de una ganancia y porque lo hicieron de una manera accidental, pero lo realizaron. Y finalmente, aquellos que realizan actos mixtos, que aun cuando las personas no fue su objetivo ni propósito lucrar, y aun cuando el acto en sí mismo no era mercantil, por el tipo de garantías, por el ramo o la materia en la que se involucraron, por el medio con el que se pagaron, pagar cosas con tarjeta de crédito, cheque o pagaré, genera mercantilidad. Es decir, que si yo tengo un contrato de lo que sea, pero pagué con un pagaré, un cheque, pagué con la tarjeta, pues ¿qué creen? Estoy haciendo mercantil el acto. Se les llaman actos mixtos porque el acto quizá no sea mercantil, pero el medio con el que se paga, el ramo en el que se encuentra, la construcción, la comisión, el crédito, la fianza, el seguro, lo hacen mercantil. Inmediatamente a las personas que lo hicieron se les va a llamar también sujetos de derecho mercantil. Espero que no tengan muchas dudas porque finalmente la actividad aconsejable en este espacio es que pues den ejemplos, ¿verdad? Den ejemplos de comerciantes, de personas que realizan actos accidentalmente mercantiles y aquellos que realicen actos mixtos. Continuando, les garantizo que vamos a tener ahí, aparte de esta información, vamos a tener el atributo de comerciantes. Comerciantes. ¿Quiénes son comerciantes? Aquellos que están en el artículo 3º constitucional. Perdón, constitucional no, del Código de Comercio. Les doy unos instantes para que vayan al artículo 3 del Código de Comercio y lean conmigo de qué se trata. El artículo 3º del Código de Comercio establece, les doy 5 segundos, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ya lo tienen ustedes. Se los voy a leer. Me voy a tomar ese atrevimiento. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. Las sociedades constituidas con arreglo a leyes mercantiles, las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Profe, entonces, ¿quiénes son comerciantes? Todos los que estén inscritos, por ejemplo, ante Hacienda como comerciantes, se asume que lo eligieron como su profesión. Adicionalmente, todas las instituciones inscritas, por ejemplo, ante la Bolsa Mexicana de Valores, instituciones bancarias, o en su defecto, y finalmente, todas aquellas instituciones que sean, o no instituciones, todas aquellas sociedades que se hayan constituido de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿vale? Todos estos que acabo de mencionar son comerciantes, pero vaya, ¿no? Esos son comerciantes. Entonces, pregunta para examen. Artículo del Código de Comercio donde están los comerciantes, artículo 3º. Y después nos vamos a ir. ¡Ay! Ya se trabó esta chunche. ¡Ay! Perdónenme. Aquí establece, a ver, pregunta, ¿pueden ser comerciantes los individuos y las sociedades o solo alguno? Como ya lo platicamos, pueden ser comerciantes tanto las personas físicas como las personas morales. ¿Cómo las personas físicas pueden ser comerciantes? Si hacen del comercio su actividad principal. ¿Cómo sé que hicieron su actividad principal en el comercio? Me fijo, por ejemplo, en qué ramo se refiere. Si está trabajando en un mercado y puso su local en un mercado, me queda claro que esa persona quiere ser comerciante. Si esa persona tiene una distribuidora que compra y vende artículos de cualquier característica, al llamarse distribución o reventa,
esa persona quiere ser comerciante. Si trabaja por su cuenta vendiendo Herbalife, aunque viva y sea mi vecino y viva a 3 casas de aquí, esa persona va a ser comerciante. Si tiene una inmobiliaria, si construye, aunque sea un albañil, esa persona es comerciante. ¿Vale? ¿Cómo lo sé? Porque el Código de Comercio nos dice una serie de materias en las que podemos distinguir la calidad, el atributo de comerciante y de no comerciante. Ahora, les doy unos segunditos para que nos vayamos al artículo cuarto, que son todas aquellas personas que realizan accidentalmente actos de comercio. Igual, 10 segundos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. ¿Quiénes realizan estos actos? Si lo tienes enfrente, lo vas a poder leer conmigo. Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son de derecho comerciantes, quedan, sin embargo, sujetas a ellas gracias a las leyes mercantiles. Por lo tanto, todos los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén o tienda alguna, y que, bueno, terminen vendiendo productos de su finca, ¿verdad? De su población, o productos elaborados en su propia industria o por su propio trabajo, sin hacerles ninguna alteración, serán considerados comerciantes. ¿Qué nos está diciendo esto? Si tú elegiste vender tus productos en una tienda y tú eres el productor, eres comerciante. Si los estás vendiendo en algún expendio, eres comerciante. Si fuiste a venderlos al mercado, eres comerciante, ¿vale? ¿Qué pasa con algunas personas que tienen almacenes? ¿Qué es un almacén? Pues no sé, yo tengo mi fábrica, ¿verdad? Yo hago zapatos. Y en lugar de que la gente venga a mi fábrica y elija sus zapatos y se los lleve, que eso no los hace comerciantes, el ser un fabricante no te hace comerciante. ¿Qué te hace comerciante? Como lo dice este artículo, el hecho de que estés en alguna situación de comercio. Si mi fábrica tiene un almacén, ¿no? Y un almacén puede ser, pues no sé, el caso de los outlets que tiene Flexi. Flexi es una fábrica y eligió tener almacenes donde tiene sus productos y donde la gente va a comprarlos. Pues, ¿qué creen? Flexi ya es un sujeto de comercio. ¿Y qué pasa si Flexi, en lugar de venderlos en un almacén, va y los deja en una tienda de ropa y los pone en un exhibidor? Pues esa tienda ya es una expendidora o una tienda, ya lo hace comerciante. Y si Flexi solo se quedara en la fábrica sin almacenes y sin tiendas, podría no ser comerciante. ¿Por qué? Porque el artículo cuarto establece que serán comerciantes aquellos que accidentalmente, por el lugar donde venden las cosas, por el escenario donde hacen sus operaciones, sus negocios, son lugares, sitios o actos de comercio. Hay una expresión que dice accidentalmente. Esta accidentalmente es justamente la palabra difícil en el tema del comercio. Hay muchas palabras, hay muchos adjetivos, adverbios que desafortunadamente nos dejan en la calle de la amargura porque no nos aclaran, no nos dejan ver más allá. ¿Qué pasa cuando un abogado, un especialista se encuentra con estas palabras? El artículo cuarto establece la palabra accidentalmente, es decir, quienes realizan accidentalmente, ¿no?, actos de comercio. Bueno, ¿existe o no jurisprudencia? ¿Habrá o no jurisprudencia? ¿Quieres unos puntitos extras? Busca si existe una jurisprudencia que hable sobre la palabra accidentalmente y la defina. Puede ser en materia mercantil, laboral, civil, pero que defina el significado de la palabra accidentalmente. Jurisprudencia. ¿Cómo la busco, profe? Tienes dos opciones. Si ya eres abogado o abogada consolidada, consolidado, puedes meterte a un espacio en México llamado Sistema US y latina US. ¿Dónde lo encuentras? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene un catálogo que dice catálogo US. Te metes ahí a checar jurisprudencias. Pero si no,
en Google, escribe jurisprudencia, accidentalmente, actos de comercio. Cuando la encuentras, la lees y si quieres un par de puntitos extras, puedes remitirla a gerardo.ortiz@anahuac.mx y yo con mucho gusto te la considero. Nombre completo, semestre y en caso de que no seas de la Anáhuac y que evidentemente no tengas como que un estímulo por estos dos puntitos, bueno, seguramente te voy a dar una retro favorable en cualquiera de los casos. Y finalmente, quienes intervienen en actos de comercio, ¿no? Esto lo veíamos en actos mixtos. Vamos al 1050. Les pido, por favor, 10 segunditos. Vamos a buscar el 1050, artículo 1050 del Código de Comercio. ¿Lo tienen? Está muy fácil, ¿eh? Cuando conforme a las disposiciones mercantiles para una de las partes que interviene en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil. La controversia que el mismo se derive se regirá conforme a leyes mercantiles. Por ejemplo, yo soy un particular, no soy una inmobiliaria. Voy y compro mi casa con una persona que se dedica al ramo inmobiliario. Por el solo hecho de que esa persona sea una inmobiliaria, sea física, persona física o moral, ¿qué creen? Es acto de comercio. Es un acto entre comerciantes, pero güey, yo me dedico a ser una persona común y corriente, yo no soy comerciante, no importa. La persona con la que celebraste el acto sí lo era. Así que el acto es comercial. También les daba el ejemplo. Supongamos que yo voy y saco un crédito al banco, voy y pido dinero prestado y les digo, no sean gachos, ayúdenme, necesito lana, y me prestan dinero. Aun cuando el acto con el que o por el que utilicé el dinero, ¿verdad?, sea entre particulares, por el solo hecho de haber involucrado una institución bancaria, un crédito, al acto lo eleva a calidad mercantil. ¿Por qué? Porque una de las partes es comerciante, porque el acto mismo estaba en el Código de Comercio o porque el contexto donde se dio era un contexto totalmente comercial. Así que los actos mixtos existen. Por ejemplo, una compraventa de un vehículo con un crédito. Ahí es un acto mixto, la compraventa es civil, pero la garantía, que en este caso es el crédito, es mercantil. Hay un acto mixto. Por favor, tienes preguntas, comentarios, saca las cajas de comentarios, échame la mano en el chat, pregúntame, dime lo que quieras, gustes y mandes, qué preguntas podrías tener. Yo con mucho gusto te ayudo, ¿vale? Finalmente, vamos a ver algunos derechos y obligaciones de los comerciantes. Nuevamente, estamos frente a el repaso de las últimas diapositivas. ¿Quiénes son sujetos de comercio? Punto número 1, los comerciantes. ¿Quiénes son comerciantes? Todo lo que establezca el artículo 3 del Código de Comercio. ¿Quiénes realizan actos accidentalmente comerciales? Todos los que estén en el artículo 4. Y finalmente, ¿quiénes realizan actos mixtos? Todo está en el artículo 1050. Diferencia entre acto accidental y acto mixto es que en el acto accidental sí se buscaba ser comerciante, pero no es tu oficio de todos los días. Hiciste un negocio. ¿Cuántos amigos tienes que no tienen el negocio de su vida? Y compran y venden juegos de Xbox. Si los venden, compran y venden en Mercado Libre, pues ¿qué creen? Mercado Libre es un tipo de mercado, es un tianguis, te hace sujeto de comercio. No así Facebook Market. Facebook Market es más un tipo de bazar entre particulares. ¿Cuál es la diferencia? Que en Mercado Libre las personas que ingresan tienen que pagar una comisión por estar ahí adentro, por vender su producto, tienen que aceptar distintos tipos de pago y bueno, finalmente se adaptan a una serie de reglas comerciales que la plataforma de Mercado Libre o incluso Amazon tiene. Cuando uno vende en Facebook Market, la verdad es que las reglas son mínimas, es un bazar, la gente usualmente exhibe propiedades o bienes de su propiedad, no se admiten pagos a plazos, no se admiten pagos a crédito y todo tiene que ser entre particulares, ¿vale? Entonces,
Diferencia entre actos mixtos y actos accidentales es que accidentalmente tú, aun cuando no, tu oficio no es el de comerciante, buscaste todo para vender algo en ese medio y bajo esas reglas. Y por el otro lado, cuando hablas de actos mixtos, hablas de aquellos en los que no buscabas ser comerciante, no es tu oficio ser comerciante, el acto que celebraste no es de comercio, pero la otra persona sí era comerciante, pero el medio con el que pagó era de comercio, pero estaba aparejado con una garantía asociada al comercio, ¿sale? Ahí hablas de actos mixtos. Derechos y obligaciones de los comerciantes. Muy bien. Vamos a revisar algunos derechos que tenemos de manera general. 3 derechos básicamente. Primer derecho, derecho a irte a concurso mercantil. La verdad es que los concursos mercantiles son agobiantes, extremos. Son una cosa que nadie quiere padecer, pero ¿qué creen? Con el tema de las contingencias sanitarias es algo que está muy en boga. Hay concursos mercantiles muy famosos. Por ejemplo, el concurso mercantil que vivió la empresa Boeing, bueno, no Boeing, Pato Pascual. Esta empresa que hace bebidas saborizadas y que es famosa porque parece que tienen al Pato Donald ahí, ¿verdad? Exhibido, y se llama Pato Pascual. Bueno, es una cooperativa de la cual se beneficiaron todos los trabajadores de esa empresa porque se la compraron al patrón después de un concurso mercantil. Un concurso mercantil muy famoso es el de Mexicana de Aviación. Pero, profe, ¿qué son los concursos mercantiles? Cuando no tienes lana, cuando ya estás quebrado, lo que puedes pedirle al gobierno es que decrete tu vulnerabilidad económica primero con una quiebra y posteriormente con un concurso mercantil. En la quiebra, el gobierno te da permiso de que tengas unos meses sin pagar a tus acreedores. Yo le debo lana a pero le pido al gobierno como persona moral que me ayude a andar en la quiebra. Entonces el gobierno hace un pequeño análisis de tus números y dice, perfecto, te voy a decretar la quiebra para que tengas 4 o 5 meses, no pagarle a tus acreedores, y si ya con esos 4 o 5 meses la levantaste, a partir del 6º mes vuelves a regresar con tus pagos sin que eso te genere intereses adicionales, sin que eso te genere costos adicionales, para tratar de ayudarte a que regreses al comercio con toda tu fuerza y toda tu capacidad. Hay muchas empresas que entran a quiebra porque solicitan la oportunidad de recuperarse. Cuando entras a concurso mercantil es porque ni siquiera después de los 4 o 5 meses que te dieron de no pagarle a tus acreedores, ni eso fue suficiente para poder salir del atolladero. Es decir, ni con eso saliste, ni con eso lograste solventar las cosas. Luego entonces, pues están muy mal. ¿Y qué sería la denominación en bancarrota? Fíjate que es una expresión muy similar. A ver, cuando hablamos de quiebra, hablamos de bancarrota. La palabra bancarrota era utilizada mucho en la banca privada. Esta pregunta me la hacen y me encantó. Se rompe la mesa, es decir, cuando en Italia en el siglo XIII rompían la mesa, significaba que ese señor que resguardaba el dinero en su bóveda, que resguardaba los recursos en la bóveda, ya no tenía, la bóveda estaba vacía y necesitaba recursos para nuevamente prestar dinero, para finalmente sacar certificado de dinero. Rompían la mesa, literal, se llama banca porque ponían una banca donde iban sellando los papelitos o iban expidiendo los papelitos que representaban todo lo que estuviese en la bóveda. Si ya se acababan los papelitos o en su defecto se acababa lo de la bóveda, ¿qué hacía el dueño de la banca? La rompía. Eso no significa que ese señor de plano nunca se vuelva a dedicar a lo mismo. Significa que al menos en ese inter no pueden acudir con él. Lo mismo funciona en la quiebra. La quiebra es lo mismo. ¿Saben qué? No vengan a comprarme, no vengan a venderme, no vengan a cobrarme. Rompo mi banca, hago quiebra y le pido al gobierno
que me dé unos meses de no pago, de exención de pago a mis acreedores, entre ellos el gobierno. Si al quinto o sexto mes logré recuperarme, regreso con el pago a todos mis acreedores y regreso a la normalidad. Si no logré recuperarme, me voy a concurso mercantil. ¿Qué es el concurso mercantil? Bueno, si le debo a 10 personas, hay reglas suficientes que establecen a quién debo pagarle primero de esas personas. Primero se divide en materia. Por ejemplo, los que están hasta arriba dentro de un concurso mercantil, es decir, a los que primero debo de pagarles lo que les debo, siempre es a los trabajadores. Y posteriormente se le tiene que pagar a Hacienda. Y posteriormente le tengo que pagar a mis proveedores. Y posteriormente a los bancos. Hay un orden establecido para el concurso mercantil, se llama Ley General del Concurso Mercantil. Pueden consultarla, es una cosa interesante y les va a ayudar mucho a pensar de esta manera sistémica sobre qué es cuando una empresa fracasa. Exclusividad. Los comerciantes tienen derecho a que sus actividades no sean monopólicas, pero sí sean exclusivas. ¿Qué es exclusividad? Mi imagen es de mi propiedad industrial. Proteger tu marca, proteger tu producto, proteger sus fórmulas, sus consistencias, proteger sus colores. Tienes derecho a que si te asocias con otros comerciantes de la misma actividad, te agremias, que la actividad que ustedes realicen sea preferencial, sea privilegiada, aun si alguien más quiere entrar al mismo negocio, a la misma industria. Tienes derecho a eso. Y eso mismo nos lleva al derecho de agremiación, que significa que todos los comerciantes pueden asociarse en cámaras. ¿Sale? Hay las cámaras muy fresas, ¿no? Como la Cámara Nacional de Comercio, y hay algunos gremios más chiquitos, como la 12 de octubre o 2 de octubre, no sé cómo se llame, que está ahí en el Mercado Hidalgo y que agremia a todos los comerciantes de ese mercado y que a cada rato se ponen ahí a defender los puestos donde venden productos informales o irregulares. Y bueno,